Vamos a iniciar entonces la grabación de la clase. Les decía que ayer estábamos viendo o vimos, íbamos a comenzar a ver el teorema de traslación. Y el retraso en, o que es un retraso en el tiempo, un time delay. Entonces dice, por ejemplo, dice, considere un sistema de calentamiento de tanque agitado considerado en el capítulo 2. Supongo que al final en la corriente de salida del tanque se localiza un termopar y un segundo termopar se encuentra inmerso en el líquido a una distancia corta. Dice que esa distancia corta es igual a 10 metros, ¿no? Una distancia L. El sistema de calentamiento inicialmente está apagado y se pone en funcionamiento en el tiempo T0. Si no hay mezclado en la tubería, el líquido se encuentra en flujo tipo pistón y no ocurren pérdidas de calor de la tubería. Las formas de las dos respuestas de temperatura deberían ser idénticas. Sin embargo, la respuesta del segundo sensor estará desplazada en el tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que leíamos ayer. ¿Eso qué, cómo sería? Les decía que imaginemos el ejemplo de, ¿cómo se llama? El ejemplo del tanque agitado con sistema de calentamiento eléctrico. Nosotros teníamos un tanque agitado, un sistema de calentamiento eléctrico. No sé por qué hace eso. Una resistencia, tenemos un flujo de entrada con una temperatura de entrada y tenemos un flujo de salida con una temperatura de salida. Lo que nos dice aquí es que imaginen que tenemos un termopar. Aquí si ponemos un TE, TE es un elemento que mide temperatura. Tenemos un termopar ahí y tenemos otro inmerso. Tenemos otro termopar inmerso dentro del tanque. Entonces aquí lo que nos dice, lo que debemos considerar es que si ocurre un calentamiento o un cambio al interior del tanque, se supone que eso está perfectamente mezclado, la temperatura cambia. El cambio que hagamos ahí, cualquier cambio que hagamos aquí, lo va a detectar este segundo termopar. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar que también es, pues hay un retraso del tiempo, ¿no? Lo que empiece a registrar este termopar, pues este lo va a registrar, pero en un desplazamiento del tiempo, un tiempo después. Ese tiempo después lo vamos a conocer como, o está mencionado acá como teta. Entonces, vamos a regresar a nuestro apunte. Aquí nos dice, la respuesta en el segundo sensor es, bueno, aquí nos dice, Ft es la respuesta transitoria en el primer sensor y F delta T o F de T es la respuesta transitoria de la temperatura en el segundo sensor. Entonces esto se representa para nosotros como la respuesta en el segundo sensor es similar a la respuesta en el primer sensor, pero desplazada en el tiempo, ¿no? Esta sería Ft y esta sería F de T. Entonces, ¿esto cómo significa o qué significa? Miren, voy a irme a GeoGebra y voy a hacer voy a borrar esta función. Imaginen que tenemos esa función originalmente. Imaginen que tenemos una función así, originalmente. ¿Ok? ¿Sí la están viendo? ¿Sí se ve? No, yo solo veo el documento. El documento, a ver, vamos a ver. Me voy a ir a GeoGebra. Voy aquí, está compartir pantalla. Ahí está, ahora sí ven GeoGebra. Tengo Sí. esta función. Ok, esta función está dada por esto, f igual a y igual a x menos 1 por x menos 2 por x menos 4. Aquí vamos a por x, ¿de acuerdo? Entonces déjenme, faltan. ¿Listo?
Entonces, para desplazar una función a la derecha, aquí hay una regla en matemáticas que me dice que si yo quiero desplazar una función a la derecha, yo lo que tengo que hacer es f de x menos alfa, ¿ok? O sea que cada vez, y esto desplaza la función a veces a la derecha. O sea que si yo quiero desplazar una función en cada, por ejemplo, si yo dijera f de x menos alfa, cada vez que aparezca, si yo tuviera x cuadrada, por ejemplo, si f de x, aquí vamos a poner un ejemplo, si f de x fuera igual a x cuadrada, ajá, más o menos el bosquejo ahí pues es una parábola, ¿eh? Uy, qué chueco. Una parábola. Si yo hiciera f de x menos 1, ajá, o sea, evaluar la misma función, pero en x menos 1, esto equivaldría a que cada vez que aparezca x, yo pondría x menos 1 y haría todas las operaciones, ¿no? X menos 1 al cuadrado. El efecto de hacer, el efecto de hacer esto es que mi función se va a desplazar una unidad hacia la derecha, ¿no? Aquí sería 1. Para mostrar esto voy a utilizar GeoGebra, que pues es más fácil y grafica más bonito que yo. Entonces, y con mejor letra además, ¿verdad? Aquí tengo esta función, ¿ok? La voy a copiar tal cual, le voy a poner control C, control V. No, esto es nada más para que vean qué es lo que pasa, ¿ok? Entonces, cada vez que tenga X, cada vez que aparezca X, yo voy a desplazar esta función 4 veces a la derecha. Cada vez que aparezca X, en vez de poner X, yo escribiré X menos 4, ¿ok? Cada vez que aparezca X, yo voy a escribir X menos 4 para desplazar esa función a la derecha. Entonces aquí aparece otra X. En vez de eso, yo voy a escribir X menos 4. En vez de esto, donde aparece otra X, voy a escribir X menos 4. Y aquí en vez de esa X, voy a escribir X menos 4, ¿no? Entonces ahí estamos viendo el efecto de hacer f de x menos a. O sea, esta menos a, yo estoy desplazando en todos menos 4. Lo que hace es recorrer la función. Es la misma función, pero recorrida eh, hacia la derecha 4 unidades, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí una raíz está en 0, aquí está en 4. Otra raíz está en 1, aquí está en 5. Otra raíz está en 2, aquí está en 6. Otra raíz está en 4, está en la siguiente raíz está en 8. Sí, queda más o menos, bueno, esto es para ejemplificar cómo es que se desplaza una función, ¿ok? Ahora sí, bueno, se ve mejor. Bien, entonces, algo similar vamos a tener aquí, por eso se representa así. Tenemos f de t menos teta. Este menos teta lo que está indicando es que estoy desplazando la función teta unidades, ajá. Y aquí tengo una función escalón que es t menos teta, ¿sale? Ahora, dice, vamos a leer lo siguiente. Dice, note que fd es la función ft retrasada en teta unidades de tiempo. O sea, lo que estoy haciendo es similar a lo que hice en GeoGebra. Porque yo estoy haciendo, esta sería f y esta sería f de x y esta sería f de x menos 4, ajá, menos teta, que son las unidades que estoy desplazando a la derecha. Bien, entonces dice, la función escalón unitario se incluye para denotar de manera explícita que f de t para todos los valores de t menores que teta es igual a 0, ¿no? Entonces, dice, si la transformada de f de t de la función principal es f de s, la transformada de Laplace de una función retrasada en el tiempo se puede obtener como se muestra a continuación. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que nos muestra aquí es la integral. Fíjense, aquí está utilizando el concepto de transformada de Laplace, pues, integral. Ajá. Entonces yo aquí estoy escribiendo la transformada de Laplace de una función f
desplazada en el tiempo teta unidades. Entonces aquí la transformada de Laplace está definida como la integral de cero a infinito de esta expresión multiplicada por e a la menos st de t. ¿Ok? Hasta ahí no estoy poniendo nada nuevo. ¿Ok? Entonces, aquí esta parte, como hemos visto en otras funciones, en esta función desplazada en el tiempo yo tengo dos integrales, ¿verdad? Tengo una función de aquí de 0 a teta, que la función es 0 porque ahí no hay, está desplazada en el tiempo esta función original, y otra función que va de teta hacia infinito, ¿ok? Y es lo que tengo acá. Entonces, esta integral se sustituye de 0 a teta y de teta a infinito. La primera función, pues, es 0, ¿ok? Y la segunda función es f de t menos teta por e a la menos st, o sea, esta función, ¿ok? La misma que tengo originalmente, nada más que desplazada en el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sigue eh, esta parte, pues, está multiplicada por 0, ahí voy a tener 0, ¿ok? La segunda integral, pues aquí empieza a hacer eh, la función. Entonces, lo que se sustituye es, en vez de t, pues yo voy a tener t menos teta. Entonces, al final, dice, debido a que t menos teta es ahora la variable artificial de integración, se puede reemplazar por t asterisco. Entonces, con esto voy a llegar, aquí la aplicación al final de esto es llegar al teorema de traslación, que si yo tengo una función desplazada en el tiempo, ¿ok? La transformada de la función desplazada en el tiempo es la transformada de la función original multiplicada, la transformada de la función original multiplicada por e a la menos s teta, ¿ok? Donde teta es el tiempo de retraso, ¿verdad? El tiempo el time delay, el tiempo que está desplazada la función en el tiempo, ¿no? ¿Sí, más o menos está entendido? Entonces, por ejemplo, aquí lo único que tengo que hacer es, tengo que aprender también a identificar varias cosas, ¿no? Dice, para calcular la transformada inversa de una expresión que contiene el término e a la menos s teta, que este siempre va a indicar un retraso en el tiempo, teta es el tiempo de retraso, ¿ok? Se utiliza el siguiente procedimiento. Y bueno, esto rápidamente proporcionará resultados y evitará las desventajas de tratar con argumentos trasladados en el tiempo. ¿Ok? Yo tengo una función, una transformada que es igual a e a la menos f teta por una función en el dominio de Laplace. ¿Ok? Entonces yo lo que tengo que hacer es calcular la transformada inversa de esto. ¿Ok? Primero la transformada inversa de f de s y aquí tengo que usar la estrategia pues cualquier estrategia que tenga que usar, lo que hemos estado viendo es expansión en fracciones parciales. Y luego lo que hago es sustituir eh, en, cada, en cada término que aparezca t, voy a sustituir t menos teta, ¿ok? Y luego dice que multiplique la función, por la función escalón unitario s de t menos teta, ¿no? Entonces aquí estamos en el ejemplo, vamos a ver el ejemplo 3.5. ¿Ok? Esto, este ejemplo 3.5 dice, encuentre la transformada inversa de la función y de s igual a 1 más e a la menos 2s, y aquí este sería el término que está asociado con un retraso en el tiempo, ¿ok? E a la menos s teta, aquí tengo e a la menos 2s, o sea, sería un retraso en el tiempo de 2 unidades, ¿de acuerdo? Dice, la ecuación 372 se puede dividir en dos términos. Aquí esta parte les tiene que quedar claro. Tengo el mismo numerador, puedo dividir esto entre el denominador más el segundo término entre el denominador. ¿Ok? ¿Sí les queda claro? Vamos a hacerlo, voy a copiarlo. ¿Ok? Voy a copiarlo. Permítanme un momentito.
Aquí vamos a borrar este. Voy a copiar esta parte. El problema que tenemos. Dice que encuentre la transformada inversa de esta función, que sería y mayúscula de s, ajá, igual a 1 sobre, perdón, es 1 más e a la menos 2s, todo esto dividido entre 4s más 1 por 3s más 1. Entonces la cosa está así, miren. Estamos viendo esto porque también en uno de los problemas que venían ahí, pues venía, así como decía ayer Solís, un término o una parte que tenemos esto, tenemos esto así. La idea es la siguiente: cuando yo tengo una función, cuando yo tengo una función, una transformada, cuando tengo la transformada de una función que presenta este comportamiento, tengo una e a la menos s teta, que multiplica una función en el dominio de Laplace. Esta e a la menos s teta lo que me indica siempre es un desplazamiento, un delay, ajá, un delay en el tiempo, pues el retraso sería t menos teta, ¿no? Este es el desplazamiento en el tiempo. Ahora, sí, esto es lo que tengo que identificar siempre en todos los problemas que sean de este tipo. Siempre que tenga este término, voy a tener un delay en el tiempo. Cuando tenga esto multiplicado por una f de s, yo lo que voy a hacer es la transformada de todo esto, yo voy a tener que hacer, es igual, perdón, la antitransformada, ¿verdad? Déjenme ver. La antitransformada de todo esto, o sea, L menos 1, la antitransformada de todo eso siempre va a ser la antitransformada de f de s, ¿ok? Una vez que hago la antitransformada de esto, una vez que hago la antitransformada de f de s, voy a obtener una función en el dominio del tiempo. Pero esta función en el dominio del tiempo la tengo que evaluar en t menos teta. O sea, en t igual a t menos teta. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, regresando a nuestro problema, esta parte la puedo dividir en dos, ¿ok? Yo aquí puedo tener, o voy a tener una, yo voy a escribir y de s es igual. Esto, como es una suma entre el mismo denominador, yo lo puedo poner como dos partes. 1 entre 4s más 1 por 3s. Cuando el denominador esté en partes, perdón, cuando el numerador esté en partes, yo lo puedo dividir, ¿ok? O sea, este entre esto más esto entre esto, ¿ok? Cuando el denominador esté en partes, eso no lo puedo separar. E a la menos 2s, ajá, entre 4s más 1 por 3s más 1. Lo primero que yo tendría que hacer es, está sencillón, ¿va? Primero, aquí tengo que hacer la antitransformada de estas dos partes. La primera parte de esto lo dividiría en fracciones parciales, ¿ok? En fracciones parciales, pues yo voy a tener, bueno, aquí sería una alfa, ¿verdad? Esto sería alfa 1 entre 4s más 1, más una alfa 2 entre 3s más 1. Aquí hacemos la expansión de Heaviside para que sea más fácil.
Entonces recuerden, todo esto me tiene que dar 1 entre, lo voy a volver a escribir, 4s más 1 por 3s más 1. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hago? Toda esta expresión la multiplico por 4s. Más bien aquí todavía tendría que, vamos a ver, para que se parezca a las transformadas que normalmente tengo, ¿eh? Aquí, déjenme ver si así viene en el problema. Resuelto en el problema, ya no me acuerdo. Ok, no viene así, pero vamos a hacerlo. Recuerden, ahorita voy a hacer esto. Si yo quiero, o más bien, las funciones que vienen para transformar en la tabla, vienen así. Cuando yo tengo e a la menos bt, la función de donde sale eso es así, 1 entre s más b. ¿De acuerdo? Aquí no aparece ningún coeficiente diferente de 1. Entonces, probablemente lo que tengo que hacer aquí, o más bien lo que voy a tener que hacer ahí, para transformar, pues es primero, eso lo voy a hacer después, pero hacer que estos coeficientes, pues sean 1, ¿verdad? Eso lo logro fácil. ¿Cómo le hago? Aquí, pues divido entre 4 para que sea 1, ¿verdad? Y si divido entre 4, arriba también debo dividir entre 4. Acá tendría que dividir entre 3 y arriba puedo dividir entre 3, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, por ejemplo, si yo divido entre 4 la expresión de abajo, de todos modos voy a tener que encontrar una alfa 1 entre S, ajá, entre S más un cuarto, ¿verdad? Y aquí voy a tener que encontrar una alfa 2 entre, bueno, aquí le voy a poner alfa 1 prima, alfa 2 prima, porque no son iguales que estas, entre S más un tercio. Eso es lo que voy a hacer después. Entonces, aquí lo que hago, para la expansión de Heaviside yo tengo que hacer esto. Yo tengo esto, lo que hago es, si están entendiendo, están poniendo atención, esto es hablarle, a veces no sé si... Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo lo que tendría que hacer aquí, bueno, hay varias cosas que tengo que hacer, pero la principal, si yo hago esto, quedamos que 1 entre 4s más 1 por 3s más 1, ajá, es igual a alfa entre alfa 1 entre 4s más 1 más alfa 2 entre 3s más 1. Para hacer la expansión de Heaviside yo lo que tengo que hacer es esto, multiplicar primero por 4s más 1 y luego proponer que este término por el que estoy multiplicando sea igual a 0. Entonces, si 4s más 1 es igual a 0, entonces, ¿cuánto vale s? S valdría menos un cuarto, ¿verdad? Si yo multiplico esto, el único término, esto lo estoy multiplicando por 0, este término no sobrevive, ¿verdad? De 0. Este término queda dividido y de este lado va a quedar alfa 1. Del otro lado estoy multiplicando por 4s más 1, este se va a dividir y me va a quedar 1 entre 3s más 1. Ajá, y esto lo tengo que evaluar cuando s es igual a menos un cuarto. Y este es el valor de la alfa 1. ¿Ok? ¿Esto cómo sería? 1 entre 3s más 1, que sería 1 entre menos 3 cuartos
Ajá, porque estoy multiplicando 3 por menos un cuarto, menos 3 cuartos más 1. Esto sería 1 entre menos 3 cuartos más 4 cuartos, ¿verdad? Me va a dar un cuarto. 1 entre un cuarto, esto me va a dar 4. Entonces, la alfa 1 es igual a 4. La alfa 2, tengo que hacer algo similar. Vamos a escribirlo por acá abajito. Permítanme un momento. Pues algo similar. Lo voy a hacer. Vamos a bajar más. Por acá. Entonces hago lo mismo. Mi expansión en fracciones parciales sería 1 entre 4s más 1 por 3s más 1. Ajá, es igual a alfa 1 entre 4s más 1 más una alfa 2 entre 3s más 1. Ajá. ¿Qué es lo que hago? Multiplico todo ahora por el segundo factor, que sería por 3s más 1. Y lo que hago es suponer que esto estoy multiplicando por 0. Entonces digo 3s más 1 es igual a 0. Por lo tanto, s es igual a menos un tercio. ¿Ok? Si yo hago esta multiplicación, esto lo estoy multiplicando por 0, ¿ah? Entonces esto me daría 0. Esto lo estoy multiplicando por sí mismo, entonces nada más me va a quedar alfa 2. Más a la izquierda, si yo hago esta multiplicación, voy a tener 1 sobre 4s más 1. Ajá. Todo esto lo voy a tener que evaluar cuando s vale menos un tercio. ¿Ok? Entonces, la alfa 2 es igual a 1 entre 4 por un, aquí voy a escribirlo, 4 por menos un tercio, ajá, más 1. Esto sería 1 entre menos 4 tercios más 1, menos 4 tercios más 3 tercios, serían menos un tercio, 1 entre menos 1 entre 3. Aquí pueden hacer como le dicen, la ley del sándwich o de la herradura, ¿verdad? Los dos números en medio, estos dos quedan abajo, los dos extremos quedan arriba. Ok, entonces aquí me va a quedar menos 3 entre 1, la multiplicación de estos dos, y esto es menos 3. Por lo tanto, me voy a regresar acá arribita. Esta primera parte, ajá, esta primera parte, pues ya la tengo, ¿eh? Aquí me quedaría esto. Si yo hago la antitransformada, me va a quedar, aquí lo que obtuve sería que alfa 1 es igual a 4 y alfa 2 es igual a menos 3, ¿verdad? Ok. Entonces, voy a copiar esto. Voy a copiar esto acá abajo. Y voy a hacer el siguiente desarrollo. Lo voy a escribir de la siguiente manera. Tengo y de s. Dejen ver, se ve muy amontonado. Ok. Entonces, regresando al problema, mi problema original es este. Y de s es igual a 1 entre 4s más 1 por 3s más 1, ¿va? Más e a la menos 2s por, y aquí lo voy a escribir un poquito diferente, por 1 entre 4s más 1 por 3s más 1. Ahorita vamos a ver por qué lo escribo así. Entonces, esta parte, si yo hago la antitransformada, ajá, la antitransformada de esto,
De este lado voy a tener y de t. O sea, cuando hago la antitransformada ya tengo una función en función del tiempo. La antitransformada de esto sería la antitransformada de, aquí el primer número que me salió, la alfa 1 era 4. Sería 4, ajá, 4 entre 4, 4, aquí no sé por qué no se deja escribir, ajá, 4s más 1, ajá, ese era el primer coeficiente, más la antitransformada de, el segundo número me había quedado menos 3 entre 3s más 1, ¿ok? Y luego va a quedar más, y esto es lo que se parece al teorema de traslación. Yo tengo esta misma antitransformada nada más multiplicada por e a la menos 2s, entonces aquí falta todo este rollo, ¿no? Permítame un momentito. Déjenme, permítanme. Listo, disculpen. Entonces ahí les va. Cuando yo hago esto, les había comentado, si nosotros nos fijamos en la tabla de transformadas, no hay transformada para cuando yo tengo estos coeficientes aquí, ¿ok? No hay transformada para cuando yo tengo esos coeficientes, entonces lo que tengo que hacer es acomodarlos de la manera en la que les había mostrado arriba. ¿Qué hago? Pues dividir entre este coeficiente que está junto a la S, pero si divido, divido todo, arriba y abajo. Entonces, aquí tendría que dividir entre 4, y como estoy dividiendo el denominador entre 4, entonces el numerador también lo tengo que dividir entre 4. Acá tendría que dividir todo entre 3, y el numerador pues también lo divido entre 3, de tal modo que esto me va a quedar así, miren. Esto me quedaría la antitransformada de 1 entre 4s entre 4 sería s nada más. 1 entre 4 sería más un cuarto, ¿ok? Y la segunda parte sería la antitransformada de menos 3 entre 3, aquí sería menos 1, incluso esto lo podría cambiar, ajá, el menos 1, pues, en vez de ponerle más, le pondría aquí menos, vamos a borrarle. Aquí sí, espero que entiendan, que les quede claro por qué el signo lo voy a cambiar, ¿ok? Aquí sería menos 1 entre 3s entre 3 sería s, 1 entre 3 sería un tercio. Entonces aquí quedaría así. Ya para esto sí existe la formulita para antitransformadas, que sería esta parte, sería e, ajá, e a la menos un cuarto, o a la menos, sí, a la menos un cuarto de t, a la menos un cuarto de t, o a la menos t cuartos, que es lo mismo, menos e a la menos un tercio de t. Esto que acabo de encontrar es la antitransformada, de esta primera parte, de esto que está aquí. Me falta encontrar la antitransformada de esto, que es la misma, nada más que como yo tengo aquí el término de desplazamiento, el término del teorema de traslación, voy a tener más e a la menos un cuarto, ajá, que multiplica a t menos, aquí cómo sería, vamos a checarle. Cuando yo tengo e a la menos st, tengo que evaluar todo en t menos teta, ¿ok? Aquí la teta, o el valor de teta, es 2. Teta es igual a 2.
Entonces aquí tengo que evaluar la misma función, pero en menos 2, t menos 2. Y aquí tenía que ponerle menos e a la menos un tercio, ajá, de que multiplica a t menos 2. Este es el ejemplo que viene ahí. Vamos a checar el resultado. En los apuntes viene así. Déjeme ver, compartir. Aquí los apuntes. Ajá. Aquí está. Ujú. Y entonces, bueno, aquí tengo que poner la función escalón, ¿verdad? Dice, además de esto, a ver, aquí tengo a alguien en el chat preguntando, se acaba el tiempo, menos de un minuto, sí, vamos a salir y entrar a la segunda sesión. Ok, ok, vamos a salirnos.